Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y aconteció que cuando Raquel vio que no daba a luz, tuvo celos de su hermana. Y dijo a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le respondió, soy yo en lugar de Dios, que te impidió el fruto del vientre. Génesis 30, 1, 2. Raquel, sintiendo la desesperación que la consumía, pidió a Jacob que le diera de su sierva Bilhá. Esta le dio a luz a Dan, diciendo, juzgó Dios mi causa. Luego, Tofet, el primer hijo de Bilhá, nació. Así, el ciclo de la vida y la rivalidad continuó entre las hermanas. Con el tiempo, Raquel también concibió, y dio a luz a otro hijo, quien fue llamado Benjamín. En el momento del parto, la aflicción fue tan grande que Raquel murió al dar a luz, y su último suspiro quedó marcado por el nombre que susurró, Benoni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob le dio el nombre de Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, Génesis 35, 16-18. Así, Benjamín se convirtió en la última y más amada de las tribus de Israel. Desde su nacimiento, su vida estuvo envolvente en un misterio divino, pues la bendición de Dios sobre él no solo bendeciría a su familia, sino que también tendría implicaciones en el futuro de toda la nación. Con el paso de los años, Benjamín creció en la casa de su padre, disfrutando de un amor especial mientras los demás hermanos luchaban con la sombra de su origen. Una fuerte conexión se formó entre él y su hermano José, aunque este último había sido vendido a Egipto por sus hermanos celosos. La tristeza por la pérdida de José pesaba en el corazón de Jacob, quien no podía imaginar el destino que aguardaba a su hijo. Cuando el hambre azotó la tierra, Jacob envió a sus hijos a Egipto en busca de alimentos, siendo Benjamín el hermano menor y más preciado de todos. Los hermanos se presentaron ante el gobernador, que se reveló como José, aunque ellos no lo reconocieron. La tensión en el aire era palpable, un choque de emociones en donde el perdón y la traición bailaban en el corazón de José. ¿Por qué traéis a mi hermano?, preguntó José, su voz era firme, pero sus ojos mostraban una pizca de misericordia. Los hermanos, temerosos, revelaron su historia. José, vulnerando su propio secreto, impuso una prueba que desnudó el corazón de cada uno. Debían regresar con su hermano menor para demostrar la sinceridad de su viaje. Génesis 42, 19-20. A medida que los acontecimientos se desarrollaban, los ecos de los días pasados resonaban, revelando que el plan soberano de Dios se estaba entrelazando en la historia de la redención. Así, Benjamín, el hijo de la promesa, se convertiría en un símbolo de una nueva esperanza. Mientras Benjamín permanecía en Egipto, un sutil susurro divino llenaba el aire. El destino de Israel pendía de un hilo, y a través de la traición y la reconciliación, la tribu de Benjamín se preparaba para cumplir un propósito mayor en los planes de Dios, porque lo que sus hermanos hicieron con maldad, Dios lo usó para bien, para salvar vidas en aquel tiempo de gran hambre. Génesis 50 horas y 20 minutos. Así, el drama de la familia de Jacob avanzaba hacia una revelación mayor, donde las tribus transformadoras de Israel comenzarían a florecer y a funcionar según el designio divino establecido. ¿Cuál sería el impacto de esta nueva tribu en el cumplimiento de las promesas de Dios? Mientras el cielo parecía silencioso, la respuesta estaba por venir, y la historia apenas comenzaba a despliegue. Mientras los días pasaban en Egipto y la escasez se intensificaba, el corazón del hermano menor de Jacob se llenaba de inquietud. Benjamín, sintiendo la carga de ser el preferido de su padre, temía lo que pudiera suceder si era dejado solo en un país ajeno. Aún más, el eco de las palabras de José resonaba en su mente: vuelve a traer a tu hermano menor. ¿Qué habría querido decir el gobernador con tal declaración? A través de la incertidumbre y el temor, Benjamín mantuvo la esperanza de que su familia sería restaurada, y el aire oloroso de la tierra egipcia ocultaba aún misterios por descubrir. En la tierra de Canaán, Jacob se debatía entre la angustia y la preocupación. La falta de alimentos era abrumadora,
y a medida que se desvanecían las reservas, el hambre apretaba cada vez más. Sus hijos regresaron de Egipto con los cereales necesarios, pero la carga de haber dejado a Benjamín con aquel que parecía ser un extraño estaba causando una tormenta en su espíritu. No puedo perder a otro hijo, se repetía Jacob, su temor envolviendo su corazón como una sombra incesante. Pasaron los días y la situación se tornó más grave. Los hijos de Jacob, recordando las palabras del gobernador egipcio, comenzaron a interceder por Benjamín. «Padre, debemos regresar a Egipto», dijeron con voz entrecortada. «Sin Benjamín, no se nos permitirá comprar más alimentos». La lucha interna de Jacob alcanzó su cúspide, sentía que lo que pedían era un sacrificio monumental. Un profundo silencio llenó la habitación, y en ese instante, Judá, el hermano que había ejercido mayor peso en la traición, dio un paso adelante. «Yo me ofreceré en su lugar», prometió con voz seria. «Si no regreso con él, seré culpable ante ti por siempre». Al oír esta promesa, Jacob sintió que las palabras de su hijo podían llevar un destello de esperanza. La fe comenzó a renacer en su interior, recordando cómo Dios había guiado a su familia a través de adversidades previas. Finalmente, después de una agonía de decisiones y un levantamiento del espíritu paternal, Jacob consintió, dando su bendición: «Vayan, y que Dios Todopoderoso les dé gracia delante del hombre». Génesis 43:14. Así, con sacrificio y un amor paternal renovado, los hermanos emprendieron el viaje de regreso a Egipto con Benjamín. Cuando se presentaron nuevamente ante el gobernador, la tensión y ansiedad flotaban en el aire. José, observando a su hermano menor, se llenó de compasión al reconocerlo. En su corazón, un tumulto de emociones lo abrumaba mientras buscaba un camino para revelar su identidad sin desatar el caos entre sus hermanos. «Bendito seas el Señor, que ha permitido que su hermano esté aquí con vida», pensó él, sintiendo que el tiempo del desenlace se acercaba. Aquella noche, José preparó un banquete en honor a sus hermanos, y mientras se sentaban a la mesa, una misteriosa providencia del cielo cargaba el ambiente. Al ver a Benjamín, el corazón de José dio un salto. Fue un momento cargado de revelaciones ocultas. El futuro de Israel se entrelazaba cada vez más con la historia de un hijo perdido y la traición de sus hermanos. Así, el plan soberano de Dios empezaba a desplegarse. Cada tribu, cada hijo de Jacob, estaba destinado a jugar un papel crucial en la salvación de muchos. Pero aún había un secreto por revelar, un hito que cambiaría la historia de su linaje y cumpliría las antiguas promesas. ¿Qué le esperaba a Benjamín en este viaje que cambiaría su destino? Las sombras del futuro se acercaban mientras la luz de la esperanza brillaba en el horizonte. Mientras el banquete se llevaba a cabo en la casa de José, la atmósfera estaba impregnada de emoción y misterio. Los hermanos se miraban unos a otros con nerviosismo, aturdidos por la generosidad del gobernador egipcio. La opulencia de la mesa contrastaba con su situación previa de privación y sufrimiento, y sus corazones palpitaban con una mezcla de temor y esperanza. José observaba a cada uno de ellos, sopesando en su interior la magnitud de su revelación. Se preguntaba cómo sería el momento adecuado para desvelar su identidad a sus hermanos, y cómo sus corazones responderían al ver el rostro del hermano que ellos creyeron perdido para siempre. En su mente, las palabras del Señor resonaban: «Lo que el hombre ha destinado para mal, yo lo he destinado para bien». Génesis 50:20. El tiempo se acercaba para llevar a cabo el propósito divino que tanto había anhelado. Al finalizar el banquete, José ordenó que se llenaran los sacos de los hermanos con el grano que había traído, añadiendo, en un giro inesperado, el cáliz de plata que le pertenecía. Aún en su papel de soberano egipcio, una chispa de justicia divina comenzaba a surgir en sus acciones, una lección en la que la angustia, el arrepentimiento y la redención se entrelazaban como hilos de un mismo tejido. A la mañana siguiente, mientras los hermanos partían de Egipto, la alegría de haber recibido la provisión se desvaneció cuando se encontraron con la temible noticia: el vaso del gobernador había desaparecido. En su temor,
Se dispusieron a regresar a la ciudad, el corazón de cada uno latiendo fuerte por lo que podría significar un retorno inesperado ante la presencia de José. ¿Qué hemos hecho para merecer tal trato?, se preguntaban, mientras un abrumador sentimiento de culpa invadía sus corazones. Todas las antiguas traiciones volvían a sus mentes y la desesperación comenzaba a arraigarse. Se preguntaban si el destino que les aguardaba sería el mismo que le habían dado a su hermano José años atrás. Cuando llegaron de vuelta, se encontraron con José, quien los esperaba con una mirada que penetraba hasta lo más profundo de sus almas. ¿Por qué habéis hecho esto?, les cuestionó, su voz resonando con autoridad y una tristeza que no podía ocultar. En ese momento, la carga de la culpa pesaba sobre los hombros de los hermanos, y en medio de su miedo se atrevieron a confesar: no hemos hecho lo correcto, en verdad, nuestros pecados nos han alcanzado. Sin embargo, en la oscuridad de su traición, el cuidado de Dios continuaba operando. José, con el rostro iluminado en un giro inesperado, decidió probar el corazón de sus hermanos. La prueba no era simplemente con el cáliz perdido, sino una búsqueda de arrepentimiento genuino y cambio. Así fue como la providencia divina comenzaba a purificar a la familia de Jacob, llevándolos a un punto de restauración y reconciliación. Esto es lo que el Señor ha permitido, reflexionó José, sintiendo que la revelación de su identidad se acercaba. Se preguntaba si al hacerlo, sus hermanos verían más allá de su propio dolor y comprenderían el impacto de su traición, así como también la extensión de la gracia que sería derramada sobre ellos. El tiempo de la revelación estaba cerca, y José sentía el peso del propósito que había llevado consigo. ¿Qué sucederá entonces?, se cuestionó en su corazón, mientras ante él se desplegaba el último acto del escenario divino. La historia no estaba aún completa, el cumplimiento de las promesas de Dios estaba a punto de llegar. De repente, el aire se tornó pesado de anticipación. Un giro inminente aguarda su cumplimiento, y este escenario de la historia no solo revelará mi identidad, sino también un plan mucho mayor de salvación. La luz de la gracia comenzaba a brillar en medio de las sombras. ¿Cuál sería la respuesta de sus hermanos al conocer al que habían traicionado? La revelación de un Dios que trabaja en silencio y soberanía estaba al borde de la manifestación. La tensión se palpaba en el aire, como un hilo tenso a punto de romperse. José, con su corazón palpitando, observaba a sus hermanos, ahora atrapados en las redes de su propia culpa. Su mirada era un espejo de sus almas, llena de remordimiento y miedo, y él sentía el peso del momento que se avecinaba. Al ver la angustia en sus rostros, el momento había llegado. «Escuchadme», exclamó José, su voz resonando con la autoridad del que ha vivido el dolor y su corazón lleno de compasión. «Yo soy José, vuestro hermano el que vendisteis a Egipto». Al pronunciar estas palabras, una ola de incredulidad y horror recorrió el rostro de sus hermanos, mientras el eco de su voz se desvanecía en el silencio opresivo. Aquel momento era un punto de inflexión. La conmoción se hizo palpable, el asombro se mezcló con la desesperación, y sus corazones se hundieron como pesadas rocas en un mar de traición y temor. «Es posible que estés vivo», articuló Rubén, el mayor, con los ojos llenos de lágrimas. Cada hermano pareció despertar a un recuerdo que habían intentado enterrar, el grito aterrador de su hermano al ser vendido, el precio de su indiferencia. «No temáis», interrumpió José con una dulzura que aliviaba el peso del pasado. «No sois responsables del mal que hicisteis, pues Dios lo ha transformado para bien, para salvar vidas en un tiempo de hambre». Con esto, José los condujo a un espacio más íntimo, donde la verdad podría florecer sin las espinas del miedo. Las historias de sus días en Canaán comenzaron a fluir como corrientes vivificantes. Mencionaron a su padre Jacob, cuyas canas ahora estaban sombrías de dolor, y a su hermano menor, Benjamín. Al mencionar a Benjamín, un destello de amor brilló en los ojos de José, pues sabía que él era la clave en el plan divino que se desarrollaba ante ellos. ¿Está Benjamín bien?, inquirió ansiosamente. «Está a salvo»,
Pero nuestro padre no puede soportar otra pena, respondió Judá, sintiendo la pesada sombra de sus decisiones pasadas. Sus corazones anhelaban reconciliarse con Jacob, pero primero debían enfrentar al guardián de su destino. Debemos retornar con él. No podemos enfrentarlo sin nuestra familia completa. El rostro de José iluminó la habitación. Entonces traedlo. Vosotros habéis sido escogidos para vivir un propósito mayor. Bajo esta prueba, Dios está orquestando algo poderoso. Cuando Benjamín esté aquí, la revelación de una nueva familia comenzará. La transformación de su familia estaba tan cerca como el sol que se asomaba en el horizonte. La emoción de la promesa divina comenzó a calar en el corazón de los hermanos. Era un tiempo de dolor y soldados de perdón marchaban entre ellos. Benjamín sería el puente que uniría a todos, la esencia de la vida que renacería en medio de las cenizas. Un resplandor de esperanza se encendió en la oscuridad, mientras ellos comprendían que su historia no terminaría en la traición, sino que los llevaría hacia algo mayor, el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero mientras su alegría comenzaba a cobrar vida, José miraba al cielo. Todo esto, pensó, no es solo sobre nosotros. Hay un plan para cada tribu de Israel, una revelación que desde el desierto del sufrimiento florecerá en un jardín de salvación. En ese momento, el Señor susurraba en el viento, la humanidad puede traicionar, pero yo he hecho un pacto, y la redención está en el horizonte. La unión de la familia no solo sanaría las viejas heridas, sino que también abriría la puerta a un futuro que cambiaría el rumbo de su nación. Así pues, mientras los hermanos se preparaban para el viaje de regreso a Canaán, a lo lejos resplandecía el atisbo del cumplimiento de una promesa ancestral. El enigma divino se entrelazaba, y cada paso que daban les acercaba, no solo a su hermano menor, sino al corazón de Dios, que siempre ha tenido un plan mayor. ¿Cuál sería el desenlace de este camino hacia la redención? ¿Cómo cambiaría la historia cuando la familia de Jacob se reuniera bajo la mirada providencial de un Dios que nunca olvida su pacto? Mientras la brisa de la tarde acariciaba el campamento de Egipto, los hermanos de José emprendieron su viaje hacia Canaán con el corazón dividido entre la ansiedad y la esperanza. Caminaban en silencio, cada paso un eco de antiguas memorias y un reflejo del sacrificio que estaban dispuestos a hacer. Era hora de enfrentar a su padre Jacob, una vez más, este encuentro sería fundamental para la restauración de su familia. El rayo del sol se desvanecía gradualmente mientras se acercaban a su hogar, y la imagen de Jacob se formaba en sus mentes. Podían ver a su padre, encorvado por las penas, su rostro surcado por las preocupaciones de los años. Rubén, tomando la delantera, comenzó a reflexionar sobre su papel en la tragedia pasada. Si hubiéramos sido valientes, quizás esta historia habría sido diferente, murmuró, su voz quebrantada por el remordimiento. Judá, en cambio, estaba decidido. Debemos decirle la verdad. No podemos escondernos de lo que hicimos. Aquí está nuestro hermano, José, y con él, un futuro que espera ser reclamado. La unidad de la familia estaba en juego. Era un hilo delgado que amenazaba con romperse nuevamente. Así, finalmente llegaron al hogar. La escena era tal cual la recordaban, las hileras de ovejas, el aroma del pan recién horneado y el canto de las mujeres que trabajaban en la aldea. Sin embargo, el peso de la verdad que llevaban con ellos hacía todo parecer diferente, más pesado. Cuando se encontraron con Jacob, el viejo patriarca alzó la vista y el tiempo pareció detenerse. Sus ojos, cargados de dolor, se llenaron de una mezcla de incredulidad y esperanza al ver a sus hijos regresando. ¿Qué noticias traéis?, preguntó, su voz temblando. Padre, hemos regresado de Egipto. Y hay un montón de cosas que contar. Llevamos a Benjamín con nosotros. Las palabras de Judá se ahogaron en su garganta al ver cómo el rostro de Jacob pasó de la expectativa a la angustia. No lo permitiré, respondió Jacob con un desespero palpable. Si algo le sucede a Benjamín, moriré.
El eco de su angustia resonó en el corazón de sus hijos, recordándoles el sacrificio que estaban pidiendo. José, oculto en su propia añoranza, había orado fervientemente por este momento. Sabía que debía actuar con sabiduría, y que si bien la verdad liberaría a su familia, también podría quebrantar la frágil esperanza de su padre. En Egipto, he encontrado favor. He sido elevado a una posición de poder. Sin embargo, la prosperidad que Dios ha traído a mí es para nuestra familia, pensó, al enterarse de que Dios había actuado. Jacob, con el corazón agitado, aceptó lo inevitable. Si debe ser así, que sea. Saldremos adelante, pero temo por la vida de este niño. Con estas palabras y la bendición del patriarca, estaba decidido a permitir que su amado Benjamín hiciera el viaje hacia Egipto. En su corazón sabía que era un último intento de restaurar la familia. José, lejos de ellos pero siempre cerca en espíritu, contempló la escena desde su palacio. La promesa de Dios brillaba fuertemente en su interior. Todo parte del plan eterno de Dios, meditó, y la certeza de que su familia se reunirá pronto llenó su ser. En un nuevo momento de inspiración, José recordó las palabras que el Señor le había revelado en sus propios tiempos de sufrimiento: el que siembra con lágrimas, cosechará con gritos de alegría. A medida que el sol descendía, José se preparó para recibir a su familia, y aunque la incertidumbre llenaba el aire, la luz de la revelación comenzaba a romper la oscuridad de sus corazones. Con un toque divino, la historia de traiciones se convertiría en un relato de redención. El cielo parecía susurrar promesas olvidadas, y era claro que el plan de Dios emergía con poder. ¿Qué nuevas revelaciones esperan ser reveladas cuando la familia de Jacob se reúna en el propósito divino? Se preguntó, mientras se preparaba para un encuentro que cambiaría no solo el destino de su familia, sino también el de todas las generaciones futuras. Mientras la familia de Jacob se preparaba para el viaje a Egipto, el ánimo era un torbellino de emociones. Por un lado, la angustia de Jacob se cernía sobre todos como un manto pesado, limitando su capacidad de ver el futuro que su hijo José había preparado para ellos. Al salir de su tienda, la luz de la mañana iluminaba los rostros y las dudas de sus hijos. Era un nuevo día, pero un día cargado de incertidumbre. ¿Cómo podremos regresar si algo le sucede a Benjamín?, se preguntaba Jacob con el corazón angustiado. Se abrazó a su pequeño, dispuesto a protegerlo aún a costa de su propia debilidad. Sus otros hijos lo rodeaban, sintiendo su dolor como propio, cada uno recordando el pasado sin poder evitar que el remordimiento los consumiera. Rubén dio un paso al frente, osando romper el silencio. «Padre, yo seré el responsable de su seguridad». «Te lo prometo», afirmó Rubén, buscando la mirada de su padre en un intento por aliviar su angustia. Sin embargo, Jacob se sintió desgarrado. «Mi corazón no soporta más pérdidas, mis hijos», respondió, la tristeza resonando en su voz. «No sé si podría sobrevivir si perder a Benjamín fuera otro destino en el camino de nuestras vidas». «Mira esta vez el potencial, padre», dijo Judá, firme en su decisión. «Hemos encontrado a José. Las bendiciones que este viaje puede traernos son mayores que lo que hemos perdido. Dios ha estado obrado en nuestras vidas». Las palabras de Judá, aunque intentaban infundir esperanza, no podían quitar las sombras de miedo en el corazón de Jacob. Mientras el debate se prolongaba, en Egipto, José aguardaba pacientemente. La escena en el palacio era vibrante, con preparativos en pleno auge para recibir a su familia. Pero en su interior, una carga también le oprimía. Recordaba los días de soledad, la traición de sus hermanos y la dolorosa separación. Pero también se aferraba a la certeza de que Dios tenía un plan. La revelación que había recibido en sus sueños era más que una visión, era un mensaje claro del propósito divino. Un súbdito se acercó a José, ansioso por informarle. «Los hombres de Canaán han llegado y traen consigo al hermano menor, Benjamín», anunció con nerviosismo. José sintió que su corazón se aceleraba.
La reunión estaba a punto de cobrar vida y con ella, el propósito que Dios había trazado a través de las tribulaciones. Con un suspiro profundo, José se preparó para el encuentro, ordenando al mayordomo que dispusiera un banquete. Este es el momento en que Dios mostrará su gloria, pensó, sabiendo que la reconciliación de su familia dependería de este evento divino. A través de esta cena, se revelará el corazón de cada uno. Mientras tanto, Benjamín, sin conocer aún la historia compleja que estaba a punto de desvelarse, caminaba al lado de sus hermanos. La mezcla de temor y emoción lo envolvía. ¿Quién es este hombre?, se preguntaba, sintiendo que su vida estaba por cambiar para siempre. Finalmente, el día del encuentro llegó. Benjamín, con pesares en su corazón, cruzó el umbral del palacio egipcio. Y cuando José vio el rostro de su hermano, fue como si un relámpago iluminara lo profundo de su alma. La traición había creado una muralla de dolor, pero el amor y la gracia de Dios estaban a punto de derribarla. Todo estaba en línea con el plan soberano del Altísimo. Las tribus de Israel serían moldeadas en el crisol de la historia que se estaba cerniendo sobre ellos. Sin embargo, el destino de cada uno colgaba en la balanza. ¿Cómo podría la misericordia superar la justicia en un relato tan fracturado? Con una voz que resonaría a través de generaciones, José se preparaba para revelar su identidad y el propósito divino encerrado en su viaje. La redención esperaba, el misterio estaba a punto de desvelarse. ¿Cómo reaccionará Jacob al ver a su hijo a salvo? ¿Y cómo se enfrentará a la culpa que ha marcado su familia? En el corazón de José, la esperanza ardía, pero el cumplimiento de la promesa divina era lo que realmente se cernía sobre el horizonte. En este encuentro, los hilos del destino entrelazados por la mano de Dios estaban a punto de manifestarse en todo su esplendor. La cena se había preparado con esmero, cada detalle reflejando la grandeza del palacio de Egipto y la importancia del encuentro que estaba a punto de suceder. José, con el corazón lleno de anticipación y temor a la vez, miraba cómo sus hermanos se reunían en el esplendor de la mesa. La fragancia de la carne asada y el pan recién horneado llenaban el aire, pero en el alma del hermano separado del hogar, había una mezcla de nostalgia y esperanza. Los hermanos tomaron asiento, y un silencio expectante cobró vida entre ellos. El momento era monumental, cada uno sentía el peso de sus decisiones pasadas. Benjamín, aunque aún rodeado de incertidumbre, no podía evitar sentir un atisbo de emoción. Este es el hombre que tiene el poder sobre nuestra vida y la de nuestro padre, pensaba, mientras el miedo y la curiosidad danzaban en su interior. José, al observar a su familia, recordó cómo sus sueños habían anticipado este tiempo. Los 11 gavillas se inclinarían ante mí, había declarado aquel sueño años atrás. Ahora, en este momento sagrado, atentamente medía las reacciones de sus hermanos, sus rostros le parecían conocidos, pero también tan lejanos. La traición de ellos había dejado marcas que el tiempo apenas había atenuado. Después de ofrecer bendición sobre los alimentos, José tomó una profunda respiración. Seré parte del camino de redención, se decía a sí mismo. Y en un tono que resonó en el alma de todos, comenzó a hablar. Ustedes son los hombres que vinieron de Canaán para comprar grano. Pero no solo son hombres. Son mis hermanos. El eco de sus palabras cortó el aire como un rayo. Rubén, Judá y los demás se miraron, atónitos, incrédulos. Benjamín sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es un sueño, una broma cruel?, se preguntaba su mente. De repente, la verdad fugaz estalló con una intensidad abrumadora. José se levantó y, con lágrimas en los ojos, exclamó: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien ustedes vendieron para traerme aquí. No se angustien, porque Dios me ha enviado delante de ustedes para preservar la vida». Sus palabras, llenas de amor y comprensión, arrojaron luz sobre el oscuro sendero que habían recorrido. Dios ha transformado mi sufrimiento, y a través de mi dolor, ha tejido el curso de la historia. Ustedes pensaron que me hacían mal,
pero en su caída, él tenía un propósito divino, explicó José, recordando a sus hermanos la profecía de la redención. El terror y la culpa se enredaron en el corazón de sus hermanos. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Judá, con el rostro pálido, comprendiéndolo todo por primera vez. Hemos dejado que nos dominara el temor, y hemos traicionado a nuestro propio hermano. José, notando el arrepentimiento de sus hermanos, los miró con compasión. No hay lugar para la culpa aquí. La historia que ustedes temen ha sido transformada en un testimonio de la gracia de Dios. Porque a través de este encuentro, seremos restaurados. El eco de esta verdad resonó con el peso del destino. En este momento de revelación, no solo la unión de la familia estaba a punto de ser restaurada, sino que el plan de Dios para Israel empezaba a desenredarse, alineándose con la predestinación profética. Mientras tanto, la luz del amanecer comenzaba a asomarse sobre Egipto, reflejando la renovación del espíritu. Las lágrimas de José, que una vez fluyeron por el dolor, ahora eran un símbolo de esperanza. Pero en su corazón había más por desvelar, y el altar de su vida todavía estaba bajo el pleno control del plan soberano del Altísimo. ¿Y si hay más que descubrir?, se preguntaba el espíritu de José. El camino hacia la redención no solo involucra mi historia, sino que también tendrá repercusiones en las naciones. Las palabras de Dios sonaban con fuerza: te he llamado para que hagas más allá de lo que podrías imaginar. A medida que las sombras de la noche se disipaban, el futuro aguardaba con promesas aún más gloriosas, revelándose ante ellos en las visiones de lo que estaba por venir. El tiempo de restauración había llegado, pero el misterio de la soberanía divina estaba lejos de concluir. ¿Cuál sería el destino de las naciones bajo la mano del Dios de Israel? La historia apenas comenzaba a entretejerse con nuevas revelaciones y ministerios. José, con voz conmovida, continuó hablando a sus hermanos, quien ya estaban atrapados entre el miedo y la incredulidad. Acérquense a mí, dijo, extendiendo los brazos como símbolo de perdón y acogida. No necesitan temer. Dios me ha preparado para este momento y me ha hecho un Salvador para ustedes y para muchos. Las palabras de José penetraron en el corazón de sus hermanos como el calor del sol después de una larga tormenta. Uno a uno, se acercaron, sintiendo la calidez de la reconciliación que comenzaba a florecer. Rubén, sintiendo el peso de su culpa, cayeron de rodillas, clamando por misericordia. Perdónanos, hermano. No éramos más que necios al actuar contra ti, exclamó, su voz resonando con un sufrimiento que llevaba años oculto. Entonces, el joven Benjamín, sutil en su timidez, se atrevió a mirar a José. En sus ojos brillaba una mezcla de asombro y expectación. ¿Eras tú, José, el que solíamos conocer? ¿Has cambiado? Tu luz ahora brilla más que antes. La incertidumbre que había sentido desde su llegada se despejaba lentamente mientras la revelación del verdadero José se desnudaba ante él. Te he llamado para un propósito mayor, respondió José, su mirada fija en el rostro de su hermano menor. No solo hay un camino de redención para nosotros, sino un legado que afectará a toda una nación. Dios me ha revelado que seremos la raíz de una tribu restauradora, un pueblo llamado a llevar su gloria entre las naciones. Las palabras eran profundas, resonando como un eco divino que atravesaba cualquier duda que pudieran tener. Recordad lo que le he dicho, Dios hizo que sucediera para bien, para mantener vivo a un pueblo grande, exclamó, recordando las palabras escritas en Génesis 50 horas y 20 minutos. No es solo nuestra salvación la que está en juego, es el futuro de nuestra descendencia. Pero, ¿cómo?, preguntó Judá, sintiendo la incertidumbre latir en su pecho. ¿Qué debemos hacer para ser parte de este plan? ¿Cómo podemos estar seguros de que jamás honraremos tu nombre si lo descuidamos nuevamente? El arrepentimiento es el primer paso, respondió José, y yo veo que lo tienen en sus corazones. Pero, además, debemos llevar esta buena noticia a nuestro padre Jacob.
Él debe saber que la promesa de Dios sigue viva y que el linaje que Él ha forjado no se ha roto. La atmósfera en la sala cambió, una luz divina comenzó a despejar la oscuridad que había oprimido su familia. De repente, un profundo sentido de propósito llenó el aire. Cada hermano sintió la unción del Espíritu Santo fluir, dando vida y fuerza a la esperanza que acababa de brotar entre ellos. Debemos prepararnos, declaró José, viendo cómo sus hermanos comenzaban a unirse. Tendrán que regresar a Canaán y traer a nuestro Padre. Colectivamente, seremos luz en medio de la penumbra. Oremos a Dios por dirección y sabiduría mientras nos embarcamos en este viaje. Mientras la noche se acercaba, y el fuego de la cena aún chisporroteaba, cada uno de ellos se sintió lleno de un poder nuevo. La gracia y la redención se manifestaron entre ellos, pero un misterio aún aguardaba su revelación, porque mientras las estrellas comenzaban a titilar en el cielo de Egipto, José mantenía en su corazón un secreto que pronto sería desvelado. Hay más en el plan de Dios, reflexionó, más de lo que aún comprendo. Hay voces de ensamble que debemos escuchar a medida que el aire se llenaba de la anticipación del futuro, una súplica aún mayor resonaba, ¿qué más tiene preparado el Creador para nosotros y, a través de nosotros, para el mundo entero? La narrativa de su vida se entrelazaba con el destino de las naciones, y la historia de liberación aún estaba en su apogeo, aguardando su manifestación divina. Así, con el corazón renovado, los hermanos de José se prepararon para regresar a Canaán, llenos de un nuevo propósito. La revelación de su hermano, quien no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en el salvador de muchos, les había transformado. Al partir de Egipto, llevaban consigo no solo grano, sino también la promesa de redención, una historia de perdón que se había hecho palpable entre ellos. Después de recorrer el desierto que separaba a ambos mundos, al fin avistaron la tierra prometida, un campo conocido, pero que ahora cargaba con un nuevo significado. La casa de Jacob parecía tan familiar como siempre, con el sonido de las ovejas pastando y el susurro del viento entre las ramas. Pero la verdadera transformación sucedía dentro de cada uno de ellos, el miedo había sido desterrado y habían abrazado la esperanza. Con cautela, Judá lideró el camino hacia la tienda de su padre. La imagen de Jacob, envejecido por el dolor pero aún con un fuerte espíritu paternal, les recibió. ¿Qué noticias traen mis hijos? ¿Está bien Benjamín? Preguntó con la voz entrecortada, ansioso por escuchar sobre su hijo menor. Judá, el más decidido de los hermanos, tomó la palabra. Padre, venimos a traerte buenas nuevas. Benjamín está aquí, y José, nuestro hermano, está vivo y nos ha llamado a Egipto. Dios lo ha puesto en un lugar de poder para preservar nuestras vidas. La incredulidad se apoderó de Jacob por un instante, el peso del sufrimiento de tantos años parecía haberle llenado de dudas. Pero cuando vio la mirada esperanzada en los ojos de sus hijos y la presencia de Benjamín a su lado, la fe comenzó a surgir de entre las ruinas de su corazón. Ante aquel paisaje de terror y traición, la luz de la verdad empezó a brillar. ¿Es realmente verdad? José está vivo, exclamó Jacob, dejando que una corriente de esperanza lo atravesara. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras abrazaba a su hijo Benjamín, sintiendo que lo perdido había sido restaurado. Padre, continuó Judá, José nos ha preparado un lugar en Egipto. Podemos vivir allí y ser parte de la salvación que Dios está trayendo sobre nuestras vidas y sobre el pueblo. Las palabras de sus hijos resonaron en su corazón, y el antiguo patriarca asintió con la cabeza. Si mi hijo está vivo, iré contigo a Egipto. Es un nuevo comienzo, y quizás esta sea la redención que Dios ha preparado para nosotros. Así, la familia de Jacob emprendió su viaje hacia Egipto, un viaje que no solo marcó el inicio de una nueva vida, sino también la realización de las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. La travesía se llenó de un profundo sentido de comunidad, una unión renovada, y una dirección divina. Al llegar, la familia fue recibida con júbilo. José,
que había estado pendiente de cada paso, se llenó de gozo al ver a su familia reunida de nuevo. «Aquí estamos, juntos como lo quiso Dios», exclamó, abrazando a su padre con un amor que trascendía cualquier dolor que hubiesen compartido. Bajo la protección del gobierno egipcio, Jacob y su familia comenzaron a prosperar en la tierra de Gosén. Las bendiciones de Dios se derramaron sobre ellos al multiplicarse como arena del mar. La tribu de Benjamín, como una de las 12 tribus de Israel, floreció, y la historia de redención que había comenzado en el fondo del pozo de la traición ahora se convertía en un legado de esperanza, y así, a través de José, quien fue vendido como esclavo y que resucitó de las sombras para convertirse en Salvador, el propósito divino se cumplió. Porque lo que el hombre pensó para mal, Dios lo transformó para bien, resonó en sus corazones y se escribió en la historia, proveyendo un legado que sería recordado por generaciones. La reconciliación de la familia se convirtió en un poderoso símbolo de cómo el perdón y la gracia pueden restaurar lo que una vez estuvo roto. Cada miembro de la familia de Jacob tenía un papel que desempeñar en el plan de Dios y el futuro de Israel. Al final de esta travesía, en el corazón de Egipto, había una familia restaurada que reflejaba la fidelidad de Dios y su inquebrantable propósito. Y así, el viaje hacia la redención se convirtió en un testimonio viviente, eternamente grabado en las páginas de la historia como el inicio de una nación que llevaría el mensaje divino a todos los pueblos. Recuerda, amigo lector, que la historia de José nos enseña que incluso en las profundidades de la traición y el sufrimiento, siempre hay un camino de redención y esperanza. No olvides suscribirte ahora a nuestro canal para más historias bíblicas exclusivas. Deja un like para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre este conmovedor final. Y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y unirte a nuestra familia de historias bíblicas.